del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así el verso 3: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdad en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dice el verso 3: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Gloria a Dios. Oremos al Señor. Gracias, Padre de los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Bendice, Señor. En esta hora, Padre de la gloria, te pedimos Que te glorifiques, Señor. que seas tú, Padre de la gloria, glorificándote con tu gran misericordia sobre nuestras vidas. Ten misericordia, Señor, de cada uno de nosotros, de los que nos encontramos en este lugar, que hemos venido, Señor, para alabarte, para bendecirte y para glorificar tu santo nombre, Señor. En esta hora, Señor, yo te pido que a través de tu Santo Espíritu, tú, Señor, hables a nuestras vidas, Señor. Tú que conoces los corazones, tú que conoces las vidas, Señor. Tú que conoces la necesidad de cada uno, Padre de la gloria. En esta hora, Señor, yo te pido que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, Señor. Usa mis labios, Padre de la gloria, para la honra y la gloria de tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Alabado y bendecido sea el Señor. Amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanitos. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Me siento alegre de que una vez más podamos estar ante la presencia del Señor. Amén. Sea cada uno de ustedes bienvenidos. Amén. Amén. Y en especial, hermanos, a los hermanos que nos ven por las redes sociales, por vía Facebook. Amén. La hermana Nelis, que siempre se conecta. Bienvenida a todas las transmisiones. Démosle un fuerte aplauso, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Ahí cuando usted se quede, hermanos, lo voy a saludar. Amén. Pero no se quede para que lo salude. La hermana no está con nosotros porque vive lejos. Amén. Pero si pudiera, estuviera acá. Amén. Amén. Pero sabemos, hermanos, de que la palabra del Señor es fiel y verdadera. Amén. La palabra del Señor, hermanos, dice que llega hasta donde nosotros no podemos llegar. Amén. Pero la palabra del Señor es indetenible. Amén. Llega a todos lados. Amén. Y esa es la ventaja que tenemos, de que aprovechamos las redes sociales para que la palabra del Señor llegue a todos los lugares y a todos los rincones. Amén. Amén. Así que en esta mañana vamos a meditar en estos versículos que hemos leído. Realmente fueron, ¿qué? 1, 2, 3, 4. 4 versículos que leímos. Amén. Pero quisiera que analizáramos estos 4 versículos, porque en estos 4 versículos se encierra una enseñanza hacia nuestras vidas. Amén. Recuerden, hermanos, de que el Señor siempre quiere hablar a nuestras vidas a través de su palabra. Ese ha sido el propósito por el cual el Señor ha permitido que nosotros podamos tener el acceso a su palabra, para que nosotros podamos ser bendecidos y que nos evitemos, hermanos, de tantas cosas que puedan suceder a nuestro alrededor. Pero nosotros sabemos que el que nos guarda y el que nos protege es el Dios Amén. Gloria a Todopoderoso. Dios. Pero en esta mañana quisiera hablar con respecto a la necesidad que hay de que abramos nuestro corazón a Dios. Saben, hermanos, de que muchas
muchas cosas, muchas situaciones en las que el ser humano se ve, hermanos, en complicaciones, es por razones de que hay un silencio y hay muchas cosas de las cuales se guarda en el corazón, o hay muchas cosas de las cuales cree que un día no saldrán a la luz. Pero saben, hermanos, de que ante la soberanía de un Dios vivo, porque nosotros creemos en un Dios vivo, Amén, gloria a Dios. en un Dios sobre lo natural, en un Dios poderoso, Amén. el cual para Él no hay nada imposible, para el Señor no hay nada oculto, sino que el Señor todo lo conoce, todo lo escudriña. Pero al yo leer estos versículos, al leer el versículo 3 del capítulo 32 del libro de los Salmos, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Dice: en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdad en sequedades. ¿De qué dice? Ya está dormido. Ni hemos iniciado. En sequedades dice: se volvió mi verdad en sequedades de verano. Dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pero este libro de los Salmos, este capítulo 32, es una canción que David le escribe. Pero tanto, hermanos, en que es una canción, se encierra una gran verdad de una situación de la cual él vivió. Y la razón por la que él vivió este momento tan amargo, se puede decir, este momento en la cual como que se perdió toda comunión con el Señor, fue por razones de que él lo guardó en su corazón, cayó en su corazón. Quiere decir que no tuvo la capacidad de poder, hermanos, de escudriñar su corazón y realmente aceptar la realidad de lo que había sucedido o de lo que había acontecido con su vida. Y lo que le trajo fue, hermanos, dolor, le trajo amargura, le trajo sufrimiento. Y por eso es que muchos también, hermanos, viven no en una vida muy agradable, pero es por la falta de una comunión con el Señor, o la falta de abrir el corazón y declararle al Señor que lo que está sintiendo en su corazón necesita realmente, volverse, hermanos, sensible y reconocer que hay algo. Hay muchos hijos que crecen con un cierto rencor a los padres y no lo declaran. Y ese cierto rencor viene a causar graves problemas. Por eso es que hoy vemos asesinatos. Hoy la tasa en la vida matrimonial se ve, hermanos, tanto divorcio por razones de que hay un silencio. Hay un silencio el cual se lo guardan. Y eso es lo que aquí, hermanos, el salmista está diciendo,
Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Realmente, aquí no se está refiriendo, hermanos, a que de un momento a otro, porque aquí lo que sucedió fue el transcurso de un año en lo que él estuvo con esa situación que cayó, que no habló, que no sacó lo que había en él, que no confesó. Dice que sus huesos se envejecieron, pero realmente no se está refiriendo, hermanos, a que se haya vuelto anciano de un momento a otro, sino que lo que sucedió con él fue que se perdió la relación con Dios. Se perdió la comunión con Dios por la causa del pecado cometido. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero déjenme explicarles un poco lo sucedido para que me entiendan a cabalidad. David, el rey David, fue un rey establecido por Dios. Dios lo mandó a ungir por el profeta Samuel. Pero llegó un momento en los que Israel estaba en guerra. Y cuando estaba en guerra, llegó un momento en que los capitanes o los jefes del ejército le dijeron al rey, ¿sabes qué? Tú te tienes que quedar en casa. Tú no vas a salir a la guerra. Ahora ya tú no vas a pelear más, sino que nosotros pelearemos por ti. Nosotros defenderemos el reino por ti. Y claro que Joab, el capitán más aguerrido, le dice, ¿sabes qué? Porque Israel necesita un rey y necesitamos protegerte. Pero lo que ellos no consideraron fue la situación en la que lo iban a meter a él, por las razones de su humanidad. Entonces, al David estar en su casa sin hacer nada, llegó la tentación del pecado. Por eso es que no es necesario, hermanos, de que nosotros seamos solitarios, o que pasemos tanto tiempo solos, o aquellos que, hermanos, se ausentan por un cierto tiempo, o que andan como que son muy sospechosos, como que no quieren hablar con nadie, no quieren conversar con nadie. Entonces eso pone como que algo raro está sucediendo, como que algo está sucediendo de la cual, hermanos, va a venir a traer consecuencias en un futuro. Entonces lo que sucedió acá fue de que al David estar en su casa sin hacer nada, miró, hermanos, a la mujer de Urías Eteo. Urías Eteo era un soldado del ejército, el cual estaba peleando la guerra. Estaba él en la guerra, estaba él en el lugar donde se estaba dando, hermanos, la pelea. Pero entonces David miró a la mujer, le gustó y no consideró, y se la llevó a él, la hizo venir a él, y cometieron el hecho del pecado con esta Betsabé, que era la esposa de Urías. Entonces lo que vino a suceder acá es de que David no se imaginó de que ese encuentro con Betsabé iba a causar un embarazo. Entonces cuando David notó lo que había pasado, lo primero que hizo fue, astutamente pensó y dijo, voy a mandar a traer a Urías. Y lo mandó a traer, y la intención era de que Urías tuviese relaciones con su esposa para él librarse de la situación en la que se podía haber metido. Entonces lo trajo y dice que lo envió a su casa,
Pero en el momento de enviarlo a su casa, aquel no quiso ni siquiera acercarse a su casa. Él se quedó, dice que se quedó en el palacio, no quiso ir a dormir con su esposa. Él dijo, ¿cómo yo voy a estar con mi esposa mientras mis hermanos están en guerra? ¿Cómo yo voy a estar ahora disfrutando acá? Y aquellos allá arriesgando su vida. Yo no soy capaz de eso. Porque era un hombre, hermanos, íntegro. Gloria a Dios. Era un hombre íntegro, temeroso de Dios, que honraba a Dios sobre todas las cosas. Entonces, al David ver que este no quiso agarrar para su casa, le dijo, ¿sabes qué, Urías, mi amigo? Nos vamos a tomar un par de copas. Y le dio copas, y le dio copas, y le dijo, ¿sabes qué? Ahora sí vete a tu casa. Y aquel lo que hizo fue que se quedó ahí en el palacio a dormir y no llegó a su casa. Entonces, ¿saben, hermanos, de qué? Sucede de que al ver David, al ver esta situación que había sucedido, de que aquel no había ido, hermanos, a estar con su esposa. Entonces, pues claro que ahí corría un riesgo. Entonces, Urías tenía que volver a la guerra. Entonces David agarra un papel y le dice a Urías, me vas a hacer un favor, me le vas a llevar una nota a Joab. Entonces agarró David y empezó a escribir. Y le dice a Joab, ponme a este soldado al frente en la batalla. El propósito es que muera. Lo enrolló y le dijo, Urías, no puedes abrir este mensaje. Y va aquel confiado y tranquilo, porque su rey lo estaba enviando. Él mismo llevaba la sentencia de su muerte en su mano y la llevó ante el jefe del ejército, hasta el capitán, y se la entregó. Y el hecho sucedió como el rey había mandado. Era una orden del rey, lo pusieron al frente. Y hermanos, cuando se dieron los primeros enfrentamientos, Urías muere. Y se puede decir, hermanos, de que ahí, usted ha visto aquellos programas en Discovery Channel, de aquellos, dice, el crimen perfecto, o aquellos escapes de la cárcel perfectos. Son tan perfectos que no lo han planeado tanto. David planeó tan bien la situación que creyó de que nunca iba, hermanos, a ser descubierto. Pensó, hermanos, de que ahí ya había terminado todo. Entonces, lo que sucedió fue que al ver de que Urías había muerto, entonces aquel de buena gente, de muy bondadoso, vino y mandó a traer a la mujer de Urías. Y dijo, yo me voy a hacer cargo de la viuda. Y como nadie sabía de que él era el padre del niño que ella estaba esperando, pues la gente pudo haber pensado, este hombre es misericordioso, este hombre es el mejor rey que puede haber. No, estaba cometiendo el peor de los delitos, el pecado más grande que podía haber. Pero él creyó, hermanos, de que había hecho las cosas perfectas y que nadie se iba a dar cuenta y que nadie iba a notar lo sucedido. Pero déjenme decirle que ante los ojos de Dios no hay nada oculto. Entonces, por eso la razón de estos versículos donde dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano.
la consecuencia del pecado trae aislamiento. Entonces es necesario, no vamos a hablar tal vez de adulterio, de fornicación que esté pasando en medio de nosotros, pero puede ser que haya rencor, puede ser que haya odio. Entonces, la razón de no abrir el corazón y que haya sinceridad en nosotros nos impide que pueda haber paz en nuestro corazón, sino que siempre va a haber amargura, siempre va a haber, hermanos, tristezas, siempre va a haber dolor, porque no hay, hermanos, una sinceridad. Entonces aquí vemos de que la situación en la que él se encontraba en ese año que sucedió, porque él fue confrontado por el profeta Natán. Entonces, antes de que sucediera todo eso, en él no había tranquilidad. ¿Pero por qué no había tranquilidad? Dice el verso primero, mientras callé. Mientras cayó, mientras no confesó su pecado, ¿qué fue lo que pasó? No había tranquilidad. No estaba en paz con Dios. Y saben de que esto tiene una similitud con el capítulo 51. El capítulo 51 del libro de los Salmos. Tanto el 32 como el 51 dice. El 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Entonces aquí vemos nosotros que él está, hermanos, reconociendo que mientras él cayó, no había paz en su corazón. Ahora la pregunta sería: ¿hay paz en vuestros corazones? ¿En paz nos acostamos? ¿En paz nos levantamos? Claro que una persona que sabe que está haciendo cosas incorrectas. Él sabía en ese año que hizo algo incorrecto. Y déjenme decirle, hermanos, de que mientras no haya una confesión, mientras nosotros no abramos nuestro corazón y seamos sinceros con el Señor y no reconozcamos en la situación que nos encontramos, no va a poder haber paz, sino que vamos a vivir en un silencio que nos va a ir secando y secando. Entonces, el no tener comunión con Dios, al él saber de que estaba en pecado, en que había hecho algo incorrecto, él ponía una cara de que todo felicidad, toda alegría, todo bien, pero en su corazón sabía que había algo que no estaba bien. Y eso, hermanos, lo tenía incómodo. Ese silencio a él lo tenía, hermanos, lo tenía distanciado, lo tenía preocupado. Estaba, hermanos, triste. Dice que el silencio, dice que era una sequedad que había en él, que no podía él, hermanos, poder entablar una comunión. Del capítulo 51, el verso 8 dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Oigan qué dice acá: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. El Señor conoce todo. Y él sabía que en lo íntimo, aún por sus hechos,
él sabía, había una culpa en él que no lo hacía descansar en paz. Dice hermanos, el verso 16, oigan lo que dice el verso 16 del 51, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Dice el 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Quiere decir que vengamos a la iglesia, que aplaudamos, que digamos gloria a Dios, que traigamos nuestras ofrendas, que traigamos nuestros diezmos, no son agradables a Dios si no hay un corazón sincero. Si no hay un corazón, hermanos, contrito y humillado ante la presencia del Señor. Entonces hoy por eso es que la gente vive en el engaño, que creen que su vida es agradable a Dios cuando tienen cola que les pisen. Cuando saben que viven en pecado, pero creen, no, es que voy a dar $100 diario de ofrenda. O algunos dicen, no, traiga sus ofrendas, traiga sus diezmos y siga viviendo su vida como quiera. Ante el Señor no va a ser agradable. La forma para que podamos agradar al Señor es, dice, porque no quiere sacrificio que yo lo daría. Él sabía. Él estaba consciente, dice, no quiere sacrificio que yo sí lo daría. Dice, no quieres holocausto. El verso 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Un corazón quebrantado. Al Señor no le importan los diezmos. Al Señor no le importa, hermanos, las ofrendas. Al Señor no le importa, hermanos, de que nosotros nos vengamos de rodillas desde nuestra casa hasta aquí al altar. Y lo puede hacer y se puede pelar las rodillas. Pero si no hay un corazón humillado, si no hay un corazón, hermanos, quebrantado, si no hay un reconocimiento, no va a poder haber una comunión. Y eso era lo que estaba abatiendo. Eso era lo que estaba abatiendo a David. Y eso es lo que yo quisiera que nosotros, hermanos, analizáramos en esta mañana. De que el guardar ciertas cosas dentro de nosotros nos va a impedir poder ver la gloria del Señor. Déjenme decirle, en todos los ámbitos. No va a haber paz, no va a haber tranquilidad, y vamos a andar en un tipo de cansancio, porque esto fue lo que David sentía en él, en su espíritu. La consecuencia del pecado a él lo tenía desmayado, lo tenía sin fuerza. Entonces el pecado, el ocultar el pecado, nos hace débiles o hace débil a la persona. El guardar, porque dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. El problema del silencio, el problema de no, hermanos, confesar. El no confesar, hermanos, trae cierto distanciamiento. Por eso, hermanos, que vemos por qué tanta gente débil en el espíritu. O no sé cómo usted se sienta, si usted está ahí con aquello que, hoy vamos a orar. Quiero llegar a mi casa y me quiero tirar 30 minutos de rodillas alabando al Señor.
hoy sí quiero adorar al Señor, hoy sí quiero glorificar al Señor. ¿Se siente usted así con ese ánimo? Ay, ya quiero que sea martes para el grupo familiar, ya quiero que sea miércoles para ir a la iglesia. Ya se terminó el culto. Ay, hermano, yo ya quiero que sea viernes para volver nuevamente. Hermano, si usted puede, deme una llave. Yo quiero ir a la iglesia, quiero orar. Hermano, yo quiero que ya se llegue el domingo. Hermano, ¿por qué no hacemos 4 vigilias? Así, pero ¿qué? Si no hay ese ánimo, entonces algo está sucediendo. Y no sé si conmigo. Pero cada quien se consiente. Yo no vine aquí a acusar a nadie, absolutamente a nadie. Y cuando yo hablo, cierro los ojos. Pero realmente, hermanos, a la luz de la palabra del Señor, tenemos que entender que por la razón de muchas veces callar nos hace, hermanos, débiles. Que no hay deseos. Tiene en su mente 2 cosas: ponerme de rodillas o prendo la televisión. Y si me pongo de rodillas 3 minutos y veo películas 3 horas. ¿Usted ve la diferencia? Pero todo eso viene a causar el desánimo, hermanos, el estar desalentados. Prácticamente el rey David, nosotros tenemos el historial de él, su récord. Desde que él empezó a comandar los ejércitos del pueblo de Israel, era un rey, hermanos, que ese iba adelante, hermanos, del batallón, iba, hermanos, peleando la batalla. Era un hombre de guerra, era un hombre, hermanos, de que no tenía ningún temor, no tenía ningún miedo, sino que él tenía confianza en Dios, tenía esperanza en Dios. Pero ahora en estos versículos vemos a un hombre que está declarando que mientras él cayó, su pecado, se debilitaron sus esfuerzos, se debilitaron sus fuerzas, ya no sentía aliento, ya no sentía deseos. Entonces yo cuando veo a alguien que no siente deseos, no siente no como que se ve medio aguado, dice el hermano. Puede ser, hermanos, de que esté sucediendo un problema de que necesita confesar, necesita ponerse a cuentas con Dios, necesita buscar la presencia del Señor. Porque no es normal, hermanos, de que no haya ese deseo de buscar esa presencia del Señor. Entonces aquí a David, hermanos, esta situación en la que él se metió, en este pecado que él cayó, le trajo esta situación. De que él fue reducido, hermanos, a la humanidad. El Espíritu de Dios se apartó de él y él ya no sentía la misma fuerza, porque la palabra del Señor dice que si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice. Gloria a Dios. Pero ahora, ¿será que el Señor está con usted? ¿O usted cree que está con el Señor? ¿Creemos que el Señor está con nosotros? ¿O realmente está con nosotros? Entonces usted tiene que ser de aquellos que busque. Yo no sé como yo, en su casa yo no vivo con usted. Usted ni me invita, no lo visito. Entonces yo no sé cómo es su vida. Pero realmente, hermanos, en el capítulo 51 también vemos que David le dice al Señor, pidiéndole por razones de lo que había sucedido. Dice el verso 6, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría.
El verso 8 dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Oye, aquí está hablando lo mismo que dice en el verso primero, en el verso 3 del capítulo 32. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y ahora dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Ahora dice el verso 10, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Quiere decir que el pecado hizo que el Señor se apartara de él. Porque saben, hermanos, que el Espíritu del Señor, por eso es que dice, hermanos, no contristáis al Espíritu. ¿Cuál es la razón de que el Espíritu se contrista? Por la consecuencia del pecado. Quiere decir que cuando hay pecado, el Espíritu de Dios no va. Cuando una persona está consciente del Espíritu de Dios, se va a apartar, porque el Espíritu de Dios no va a estar en el hecho. El Espíritu de Dios se apartó de David, porque David, hermanos, lo guardó, cayó, no confesó. Entonces por eso es que él está pidiendo al Señor y le está diciendo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Quiere decir que él sabía que la consecuencia del pecado lo había venido a ensuciar. Se sentía sucio, se sentía pecador, se sentía inmundo, se sentía, hermanos, que no era digno de la misericordia del Señor. Dice, vuélveme, el verso 12, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Perdió qué? Por la consecuencia del pecado, perdió el gozo. Estaba amargado, estaba abatido, no había paz en él, no había tranquilidad en él. Entonces primero le pide al Señor, le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El verso 12, vuelve al gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Dice después, porque no, el verso 16, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Pero él sabía que el Espíritu de Dios se había apartado. Él sabía que no había gozo en él. Él podía sentir que no había gozo en él, que no había alegría en él. Entonces era necesario que la misericordia del Señor volviera a él. Entonces lo que nosotros tenemos que saber es que no está todo perdido. Lo único que nosotros necesitamos es sacar lo que hay dentro de nuestro corazón, abrir nuestro corazón y ponernos en una sinceridad con Dios. No sinceridad con los hombres, no ir y confesarnos con un hombre, sino que es necesario ponernos sinceros con Dios y decirle al Señor, mira Señor, yo no puedo soportar a esta hermana, Señor, quita eso de mí. Saca eso de mi corazón, saca eso de mi vida. Mira, Señor, yo siento un gran odio hacia mis padres, Señor, quítalo de mí. Señor, mira, yo siento tantas cosas, yo no puedo perdonar, yo no puedo olvidar. Entonces, a esa persona, hermanos, buscar la presencia del Señor, buscar el perdón de Dios. El Señor, hermanos, va a tomar el control de la mente, va a tomar el control del corazón y va a poner un corazón conforme a su voluntad. Dice, un corazón conforme al corazón de Dios, porque eso era lo que David tenía, pero lo perdió por la consecuencia que cayó
dentro de sí. El no sacar. Por eso le digo yo, ¿por qué tantas enemistades? Porque ninguno de los dos toma la iniciativa de decir, hermanita, mira, no, nosotros somos cristianos, no es normal que estemos así. No es normal, perdonémonos, hagamos la paz. O el hermano también. Sacar lo que hay y ser sinceros. Hablar. Porque desde el momento que hablamos vamos a estar tranquilos. Yo, hermano, siento la tranquilidad de que yo no tengo ningún problema con ustedes. Si ustedes lo tienen conmigo, pues al final del culto hablamos. Pero en realidad yo no tengo nada contra nadie. Yo estoy abierto. Mi número de teléfono, hermanos, están en todas las redes sociales. El que no lo tiene es porque no quiere tenerlo. Porque donde quiera. Mi número es público. Yo no tengo número personal. Yo no tengo un teléfono de, no, aquí solo entran mis 5 cuates. Aquí solo entran mis amigos, ¿cómo es? Mi círculo. No, yo no tengo círculo. Yo, hermanos, tengo un número que es público. Es un número público. Y por eso es que me llaman de aquí, de allá, y así me tienen. Pero porque es un número público. Cualquiera que me quiera llamar tiene algo contra mí, lo arreglamos, porque yo no siento nada en mi corazón. Pero realmente, hermanos, el no sacar lo que hay dentro nos va a ir secando, porque eso era lo que estaba sucediendo con David. Que el ocultar, el hermanos, callar, mientras cayese, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mientras cayó. Pero si aquel hubiese confesado su pecado en el momento, claro, hermanos, de que no hubiera ocurrido todo lo que ocurrió, pero él pasó un lapso de 1 año, pasó, hermanos, abatido, pasó atribulado, pasó atemorizado, dormía con la luz prendida, hermanos, y siempre tenían que estarlo cuidando, tenía sueños, tenía pesadillas, sentía que lo andaban corriendo, sentían que lo andaban persiguiendo, porque la paz de Dios no estaba con él. Amén. ¿Usted se ha sentido así un día que alguien lo anda correteando? ¿No? ¿O usted es de los que está tranquilo, confiado? Se cruzó migración por ahí, ¿no? Uy, que no me mire, que no me mire, que no me mire. O si mira a los detectives, la policía, usted está confiado, tranquilo. Solo la abuelita y el resto. Pero hermanos, mientras nosotros estamos en paz con Dios, no hay razón por la cual nosotros tener ningún temor, ningún miedo. Está el caso, hermanos, de que el ocultar, no sé si ustedes se recuerdan a Acán. Acán dice que tomó un manto babilónico, tomó unos lingotes de oro y los escondió. Los escondió. Pero ¿saben cuál fue la consecuencia de ocultar? De querer ocultar las cosas. Trajo la matanza de muchos hermanos de guerra. Porque fueron a la batalla y fueron derrotados. ¿Por qué? Porque a aquel se le ocurrió tomar un manto, tomar lingotes de oro, esconderlos y hacer que nadie pasó, que nada estaba pasando. Cuando sabemos que ante los ojos de Dios no podemos estar ocultos. La consecuencia, hermanos, es de que al considerar y no tomar en cuenta que el pecado es un veneno que mata, al considerar de que el pecado es un veneno que mata, trae, hermanos, graves consecuencias.
¿Se acuerdan de Sansón? Un hombre fuerte. Ustedes se imaginan a aquel Hércules que salía en la película. No, Sansón era un hombre tal vez hasta gordito como yo, o flaco como usted. Lo que a él no lo hacía poderoso eran los músculos, o porque fuera, hermanos, al gimnasio todos los días, o porque todas las mañanas saliera a trotar, o porque mantenía una vida, hermanos, de comer, hermanos, solo alimentos, frutas, y hermanos, cuidarse su alimentación. No. El poder de él y el Señor, hermanos, desde antes que él naciese, el Señor lo había, hermanos, elegido como un juez de Israel. Pero la consecuencia que lo trajo a él en la desgracia y la derrota fue de que empezó a jugar con el pecado. Empezó a jugar con el pecado. Entonces, pero cuando él todavía, la presencia del Señor venía, cuando la presencia del Señor estaba con él, lo amarraban, lo amarraban con tantos lazos y él y los reventaba. Y entonces lo volvían a amarrar y le decían, ahí vienen los filisteos, y salía como que sin nada. A nosotros, ¿será que tendríamos esa capacidad? A muchos una escoba los amarra y con un pelo y no se sueltan. Pero saben, hermanos, él jugó y jugó. Pero llegó el momento de que él no consideró, no midió la situación, y el Señor se apartó de él. Y ahí fue donde fue aprisionado. Ahí fue donde fue esclavizado. Ahí fue, hermanos, donde jugaron con él. Y eso es lo que el diablo quiere. Que nosotros caigamos en la trampa para luego jugar con nosotros. Y luego, después de jugar con nosotros, arrancarnos los ojos y destruir nuestra relación con Dios. Eso es lo que el diablo quiere con el pecado. Pero vemos acá, hermanos, que la acción de David fue, hermanos, en el momento que fue confrontado, porque él creyó que lo que había hecho era perfecto, que no le iba a traer ninguna consecuencia. Pero cuando fue confrontado por el profeta, porque el profeta traía palabra de Dios, fue donde él cayó y dijo, realmente reconoció su pecado. Se humilló ante Dios. Él sabía que ningún sacrificio valía. Él sabía, hermanos, de que ningún holocausto valía. Él sabía que lo único que podía rescatarlo era confesar y humillarse ante Dios. Reconocer su pecado. Reconocer que le falló a Dios. Y buscar el reconcilio con Dios. Para que así, hermanos, tomando esta acción, el Señor restableciera sus fuerzas. Porque es una diferencia, hermanos, estar bien con Dios a estar mal con Dios. No es lo mismo. No vamos a tener la misma, hermanos, la misma acción. Pero aquellos hermanos que honran a Dios, aquellos que hermanos, que se someten bajo la autoridad del Señor, son los que ven la gloria de parte de Dios. Y podemos ver, hermanos, no sé si ustedes se recuerdan, en el capítulo 14 del libro de Josué. ¿Lo han leído? ¿Han leído el capítulo 14 del libro de Josué? No lo busque. Allá en su casa lo busca. Libro 14, capítulo 14, acuérdense el número 14. Y
¿Se acuerda del hermano pianista, el hermano Josué? Por si se le olvida el libro. O sea, el mismo, el de Josué, el pianista, pero sí, porque yo a veces eso hago para recordarme cosas, lo comparo con otra cosa. Entonces ya me acuerdo de aquel y ya digo, era esto. Entonces yo cuando estaba leyendo dije, me voy a acordar allá del hermano Josué. Pero entonces, el capítulo 14 de Josué menciona a un hombre, a dos hombres, que honraron a Dios, que exaltaron a Dios, que no desconfiaron de Dios y que vieron la gloria de Dios. Y fue Caleb y Josué. Caleb y Josué fueron íntegros. Entonces ellos en su integridad, el Señor a través de Moisés les hizo una promesa de que el terreno que ellos pisaran iba a ser de ellos. Entonces, cuando ya Josué hizo la entrega de todos los terrenos, le dio a todas las tribus, le dio dónde iba a ser su tierra, dónde iba a ser su lugar. Como Josué Caleb ya había ido, hermanos, a esa misión y sabía que había una tierra buena. Entonces él, hermano, sabía que había un lugar que se llamaba Hebrón. Y él dijo, y fue a donde Josué y le dijo, ¿sabes qué, Josué? Yo sé que ya me diste mi tierra, tú ya me diste mi lugar, pero yo te quiero hacer una petición. Yo quiero que tú me des a Hebrón. Entonces viene Josué y lo mira. Caleb le dice, cuando tú y yo fuimos a esa misión, éramos jóvenes, éramos fuertes. Ahora ya pasamos los 80. Y allá arriba todavía hay filisteos. Todavía hay que ir y pelear. Entonces como que aquel sabía, hermanos, que el mismo Dios que había estado con Moisés, el mismo Dios que había estado con ellos todo el transcurso del camino que los llevó a Canaán, ese mismo Dios estaba con él. Y él sabía que él era el que le daba el respaldo. Entonces le dice, ¿qué le dice? Yo no estoy viejo. Yo no me siento viejo. Yo me siento tan fuerte y tan joven como cuando yo tenía los 40 años. Yo tengo la fuerza para ir y pelear. Pero hoy nosotros llegamos. Ni a los 40 llegamos. De 20 y venimos a la iglesia arrastrando los pies. Oramos 5 minutos y caemos muertos como que hayamos orado 10 horas. Pero aquellos no. Aquellos hermanos, el poder de Dios estaba con ellos. Y dijo, no importa, yo quiero ese territorio y yo voy a ir a pelear. Y el Dios que siempre me ha respaldado, me va a respaldar y me va a dar la victoria. Le dijo Josué, ¿sabes qué? Me convence tu actitud. Dale con todo. La tierra es tuya. Se fue y fue a pelear y fue a destruir y fue a matar a los filisteos y se quedó con la tierra que quería. Porque tenía la seguridad de que Dios estaba con él. Amén. Entonces aquel que tiene la plena seguridad no tiene ningún temor. No tiene ningún miedo. Ninguna preocupación absolutamente de nada. Pero la consecuencia de no, hermanos, de no sacar lo que hay dentro, de no abrir el corazón y de pedirle perdón a Dios, nos va a venir a ser débiles. No vamos a poder soportar la prueba. No vamos a poder soportar la lucha. Si no hay una sinceridad con Dios, si no hay una acción de pedirle perdón a Dios. Y que el Señor nos fortalezca. Si no lo hay, no veremos la gloria de Dios. Por eso es que me gusta también lo que dice el capítulo 27. Dice el verso primero, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de
atemorizarme. El versículo 3 dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Pero ¿cómo vamos a confiar nosotros si nuestra vida no está bien con Dios? Entonces, para sentirnos a ese nivel, tenemos que entrar en una sinceridad con Dios. Si nos tenemos que humillar, si nos tenemos que postrar ante la presencia del Señor, hermano, lo vamos a hacer porque queremos ver la gloria del Señor. Amén. Y el Señor es fiel. Amén. Dice también el verso 10: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. No tenía ningún temor de nada, porque estaba confiado en Dios. Dice el verso 13: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. La confianza en Dios. La confianza, la relación con Dios. El tener una relación con Dios nos garantiza victoria. Pero el guardar, el 32:3 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mientras callamos, mientras callemos, mientras no abramos nuestro corazón, mientras no nos confesemos contra Dios, con Dios, mientras no le pidamos perdón a Dios, no vamos a ver victoria. Vamos a andar, como dice el verso 51, capítulo 51. ¿Cómo dice que vamos? ¿Cómo es que anda? Dice: hazme oír gozo y alegría, y recréame los huesos que has abatido. Se sentía abatido, ¿por qué? Porque mientras él cayó, mientras él lo guardó, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Aquí vemos nosotros a un David, hermanos, pidiéndole al Señor que le devuelva todo lo que había tenido. Pero ¿qué era necesario hacer? La respuesta está en el verso 16, donde dice: porque no quieres sacrificio que yo lo daría. Quiere decir que las acciones que hagamos no van a valer. Él dijo: no, pues ahora, ya que él está muerto, ahora voy a ser buena gente, voy a ser bondadoso, voy a traer a la mujer, la voy a tomar, me voy a casar con ella, y la gente va a creer que yo soy buena persona porque estoy manteniendo al niño, que no es mío, pero realmente era de él. Era consecuencia del pecado. Y otro punto que tenemos que ver acá es que cuando se oculta un pecado, o cuando se considera un pecado, conlleva a otro pecado. Y al no medir las consecuencias, conlleva a más pecado. Porque él, desde el momento que miró a la mujer y la miró hermosa, la vio bañándose, pero había dicho: no voy a caer en esto. Le ha dicho al Señor: Señor, líbrame, Señor, de mis pensamientos. Es como cuando usted está viendo televisión. Y hoy, hermanos, lamentablemente la televisión es una perdición. Amén. Usted ve algo que no tiene que ver, y lo que tiene que hacer es apagarla de una vez o cambiar de canal. Pero no, aquellos se quedan como tecolotes. Lo que no saben es que lo que se considera, lo que
se toma en la mente y luego llega al corazón. Después que llegó al corazón viene la acción. Y ese es el peligro. Entonces aquel desde que vio a la mujer hubiese considerado que él no podía tomarla porque era una mujer casada, no se hubiera metido un problema. Pero como no le importó y la mandó a traer y cometió el pecado. Luego de cometer ese pecado que es desagradable ante los ojos de Dios, lo conllevó a no solo ser un pecador, un fornicario, un adúltero, sino que se tuvo que convertir en asesino. No solo pecó, sino que asesinó también. Un pecado lo llevó a otro pecado y otro pecado a otro pecado. Y por eso es que él había en su corazón amargura y dolor. No había tranquilidad, en él no había paz, en él no había, hermanos, relación, no había comunión con el Señor se había apartado de él. Y entonces él está clamando al Señor en el verso 51, diciéndole: regresa tu espíritu a mí. Regresa la alegría a mí. Entonces dice el verso 17, donde está la respuesta, donde dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Cuando abrimos nuestro corazón y le pedimos perdón a Dios, el Señor es justo para perdonar pecados. Nadie que se humilla. Entonces lo que nosotros necesitamos es humillarnos ante el Señor. Pedirle perdón al Señor, pedirle misericordia a Dios. Y el Señor se va a glorificar en nuestras vidas. Este era un pequeño pensamiento, hermanos, para que nosotros consideremos que el guardar y el no sacar y el querer, hermanos, ocultarle las cosas a Dios, lo que nos va a traer es amargura, tristeza y dolor. Mejor es sinceridad con Dios. Si tenemos que pedirle perdón a Dios, pidámosle perdón. Nosotros conocemos cuál es nuestra relación con Dios. Entonces, si tenemos que pedirle perdón a Dios, ¿qué no hacer? No podemos ocultar el sol con un dedo. Nadie se escapa del ojo de Dios. Es mejor confesar. Es mejor humillarse ante Dios. Y es de la forma en la que vamos a poder nosotros ver la gloria del Señor. Pongámonos de pie. Padre y buen Dios que estás en los cielos,